Y bueno, vamos a abordar un poquito, yo le hago un resumen de lo que ha estado hablando mi padre espiritual, el apóstol José Luis. En este lugar, él ha comenzado una serie que se llama La Reforma Apostólica y el Fluir del Vino Nuevo. Romanos capítulo 12, para todos los que traen Biblia. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no te conformes, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios está trayendo una reforma apostólica y un fluir del vino nuevo en toda la tierra. De hecho, una de las señales que se verían en los últimos tiempos sería el fluir del vino nuevo y la aparición de la reforma apostólica. ¿Quiénes traen esta reforma apostólica? Esta reforma apostólica la traen los apóstoles, la traen los apóstoles que trabajan de la mano junto con los profetas. En los años 70 y en los años 80 usted no escuchaba del movimiento apostólico ni profético, solo escuchaba de los evangelistas, de los pastores y los teleevangelistas que llenaban estadios y ganaban miles y miles de almas que se entregaban al Señor. Hacían su profesión de fe, pero de ahí parecía que no pasaba nada. Hoy en día Dios está trayendo un fluir nuevo, está trayendo una reforma y está enmendando todo lo que quedó torcido. Automáticamente en ese tiempo se desplazó al apóstol y se desplazó a los profetas, y cuando se desplazó al apóstol y al profeta, quitaron lo apostólico y lo profético y trajeron lo pastoral muchos años al pueblo. Por eso hoy en día no todas las iglesias que usted visita o llega, usted puede ver el fluir de lo apostólico y lo profético. Por lo general vemos lo pastoral, y lo pastoral tiene que ver más con el cuidado de las personas, tiene que ver más con que abraces a todo mundo, le hables de amor a todo mundo, le pases la mano y le sobes el lomo y estés pendiente de la gente, y eso es algo muy bueno. Pero lo apostólico y lo profético van más allá de un cambio, van más allá de una transformación, van más allá de una ciudad. Es un mover que Dios está trayendo sobre todo el mundo, y cuando Dios traiga este mover de lo apostólico y lo profético y lo establezca, el fluir del Dios será tan poderoso que fluye y surge un río donde cualquier cosa puede pasar, como lo que usted ha escuchado en esta noche. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué muchas veces ese fluir y ese río no viene? No viene muchas veces porque hay ciertas cosas que lo impiden. Los obstáculos que impiden que el vino nuevo venga. Número uno, para todos aquellos que escriben y toman notas, son los fariseos. En la época de Jesús, por cierto, el primero en traer una reforma apostólica a esta tierra fue Jesús. La palabra reforma viene de la raíz griega diórdesis, que quiere decir enmendar, regresar a su lugar original, algo que fue cambiado o fue torcido. El primero que trajo una reforma a esta tierra, conocida también con otro nombre, conocida como un cambio o metamorfo, es otra traducción de la palabra reforma, fue Jesús. Cuando Jesús dijo: necesitamos cambiar y renovar nuestro corazón y nuestra mente. Entonces Jesús fue el primero que trajo una reforma. Pero cuando Jesús trajo la reforma, paralelamente también se levantó la oposición. Así que cuando usted esté listo para orar por milagros, cuando esté listo para traer la salvación, cuando esté listo para traer la multiplicación y la explosión a las casas de paz, prepárese, porque se va a levantar también a la par el movimiento del enemigo. Se va a levantar una persecución, pero no se preocupe, porque Jesús está contigo, Dios está contigo, y Él te ha prometido que si tú perseveras, Él estaría contigo hasta el final. Entonces, los escribas y los saduceos eran los intelectuales de la época de Jesús. Muchas veces en nuestras iglesias se nos enseña 10 pasos, 5 pasos para no creer que las cosas de Dios puedan suceder. Pero hoy en día en la iglesia algo que falta y que debemos de enseñar es 5 pasos, 10 pasos de cómo Dios puede obrar un milagro hoy, cómo Dios puede hacer que los cielos se abran, cómo Dios puede restaurar al perdido, cómo Dios puede sanar al que está herido, cómo Dios puede transformar cualquier cosa y puede sacar
de donde no hay y puede atraer bendición. Muchas veces en muchos púlpitos se ha predicado mensajes de cómo no creer en tantas cosas que hay hoy. Y no creas en los encuentros porque los encuentros no son de Dios. Y no creas en la liberación porque la liberación quién sabe. Y no creas en esto, y muchas veces desde el mismo púlpito se ha predicado eso. Eso es algo que tiene que romperse. Y usted tiene que creer que todo lo que Dios está trayendo, la reforma que ahora hay, las iglesias punta de lanza que se están levantando hoy, están siendo dirigidas por apóstoles y por profetas. ¿Por qué? Porque es la reforma que Dios prometió que vendría. Y cuando la reforma viene, quitamos todo lo que está torcido, quitamos todo el fundamento que fue puesto mal. Automáticamente todo se alinea a la voluntad del Padre. Y cuando todo está alineado a la voluntad de Dios, entonces viene, dice la Biblia, un poderoso fluir de vino nuevo. Por mucho tiempo las iglesias han orado: Señor, avívanos, Señor, danos un avivamiento. ¿Y cuántos de aquí no estuvieron en el Día Nacional de la Oración en México DF, donde hubieran reunido, no sé, 26,000 personas? Muchos de los muchachos estuvieron acompañando a nuestro apóstol, la profeta, que ahí tuvieron una participación. Y la gente sigue orando por avivamientos. Señores, los avivamientos ya vinieron a la tierra. Usted y yo tenemos que orar por una reforma. ¿Qué es lo que necesitamos? Una reforma. El avivamiento es un ciclo donde Dios trae la bendición, y es la respuesta de Dios al clamor de unos pocos que se levantaron para decir: Señor, aviva mi nación, aviva mi país, aviva mi congregación. Y Dios lo oyó y mandó una ola de bendición. Pero cuando el avivamiento no tiene una base de un fluir, no tiene odres flexibles, no tiene un equipo ministerial, no tiene un cuerpo de hombres y mujeres de Dios que lo sustente, a como viene, se va. Por eso es mejor orar por una reforma. Dile al de tu lado: la reforma, díselo más fuerte, la reforma es permanente, se queda. Tenemos que orar por una reforma, porque la reforma es permanente. Entonces, cuando la reforma viene, automáticamente, ya vimos que es la reforma, es enderezar, tener una correcta disposición, enmendar todo lo que estuvo mal, los fundamentos que fueron puestos mal. Una reforma no es una evolución, sino es una revolución. Y la reforma es muy importante porque trae consigo el fluir poderoso del vino nuevo. Y cuando el vino nuevo de Dios es soltado y es echado, lo primero que Dios va a buscar es un vaso que lo aguante y que lo soporte. Dile al de tu lado: ¿cómo está tu vaso? Dile: ¿cómo está tu vaso? Dile. Cuando nuestro vaso, que representa nuestro corazón, no es un odre, nosotros somos odres, para que el vino nuevo pueda ser efectivo y no se pierda, no se derrame, no se diluya, no se eche a perder. Usted y yo tenemos que ser un odre de bendición. No tenemos que ser como los fariseos, ni tenemos que ser como los intelectualistas, ni tenemos que ser como la gente incrédula. Si Dios dijo que Él nos ha bendecido y nos va a bendecir, entonces es que Él nos va a bendecir. Si Dios te quiere meter en este nuevo fluir, en este nuevo mover, si Dios te quiere meter dentro de la reforma apostólica, entonces lo único que tienes que dejar y tienes que hacer es dejarte llevar por la corriente del río. Usted no ha visto yo no sé cuántos hayan tenido la oportunidad de ir a los ríos rápidos que hay aquí en Puyacatengo. ¿Cuántos han ido a Teapa? Yo a veces, cuando yo iba, me llamaba mucho la atención personas de todas las edades que se tiraban siempre a probar y nadaban contra la corriente. ¿Cuántos lo han visto? ¿Va? Yo veía unos que se tiraban así y hacían, hasta los sacaban de los pelos porque casi se ahogaban.
nadando contra la corriente. Entonces hoy en día así vemos muchos hombres de Dios. Hoy en día así hay muchos cristianos nadando contra la corriente. Y cuando tú nadas contra la corriente, lo único que vas a hacer es que te vas a agotar, te vas a cansar, te vas a frustrar, te vas a desilusionar y no vas a obtener ningún resultado. Lo único que tienes que hacer es darte la vuelta y dejarte llevar por la corriente en el río nuevo. Dile al de tu lado, déjate llevar por la corriente, dile. Muchos lo hemos resistido por mucho tiempo. ¿Cuántos pastores no hay que no han resistido el mover de Dios? ¿Cuántos hombres de Dios no hay que muchas veces se siguen preguntando, ¿y la liberación será de Dios? Y eso que la gente vomite, y eso que la gente se caiga al suelo, ¿será que eso es de Dios? Y eso que la gente brinque, y eso que la gente llore, ¿será de Dios? Todavía estamos preguntándonos si será de Dios, si no será de Dios. Lo más fácil es que tú le creas a Dios, te metas, le creas su reforma, te metas en el río, que des un salto en el río y te dejes llevar en ese río poderoso que Dios tiene del fluir del vino nuevo. Pero para que esto suceda, tú tienes que ser un odre flexible. Dile al de tu lado, tienes que ser un odre flexible. Entonces, ¿qué es el vino nuevo? El vino nuevo es el fluir poderoso, la manifestación del Espíritu Santo cuando viene y se derrama en un lugar y usted ve que Dios viene para liberar, viene para sanar, viene para restaurar y viene para salvar e impactar a una congregación o a una iglesia. Entonces, no en toda iglesia donde usted vaya, usted va a ver que las almas se salvan. No toda iglesia donde usted vaya, usted va a ver que ocurren milagros. No toda congregación donde usted vaya va a ver que la presencia de Dios se manifiesta y que Dios confirma que está en ese lugar por las señales, los prodigios y las maravillas que se manifiestan. Cuando usted entra a esta iglesia, usted puede ver la salvación, usted puede ver la liberación, usted puede ver la restauración de las familias que hay aquí, usted puede ver la prosperidad de muchos que han llegado y Dios los ha prosperado. Eso es algo diferente. Usted puede ver el mover de Dios y puede darse cuenta que Dios está vivo en esta iglesia. Así que dile al de tu lado, mi Dios está vivo. ¿Cómo está el tuyo? Dile. Entonces esto viene a través de dos cosas. ¿Cómo es que Dios se revela? El vino nuevo es el derramar poderoso de su Espíritu Santo, fluyendo como un río para sanar, para libertar y para impactar a una iglesia y una ciudad. Pero se logra a través de dos cosas muy importantes. Número uno, pastores que están aquí, dos cosas muy importantes. Número uno, a través de la revelación del Padre Celestial. Mientras tú no tengas revelado que hay un Padre en el cielo, pero que tú necesitas un Padre en la tierra, seguiremos caminando como hijos huérfanos. Y no hay cosa más triste y más terrible. La Biblia dice en el libro de Génesis, y había tiempos en que la tierra no tenía un hombre que la labrase y que la cultivara. Y la Biblia dice que no hay cosa más terrible cuando el sacerdocio se ausenta por alguna razón, cuando se pierde y cuando hay un cambio de sacerdocio. No hay cosa más terrible que andar sobre esta tierra sin un padre. ¿Cuántos de aquí tienen un padre? Usted y yo sabemos, no me dejes solo, hijo, con el piano. Usted y yo sabemos que tenemos un Padre en el cielo. ¿Cuántos saben que tienen un Padre en el cielo? Y que Dios es nuestro Padre. Y mucha gente no tiene problemas con entender que tenemos un Padre en el cielo. El problema lo tienes cuando te preguntas, ¿y quién es tu Padre espiritual? ¿Quién es el que te representa? ¿Quién es el que ora por ti? ¿Quién es el que te aconseja? ¿Quién es el que vela por ti? ¿Quién es el que te presenta delante de Dios para que tu vida tenga sentido, tu ministerio tenga sentido? ¿A quién le rindes cuentas? ¿Quién te cambia los pañales cuando te ensucias?
Pero la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que Dios no nos abandona. La Biblia dice que Dios nos ama, nos cuida, nos protege. La Biblia dice que Dios nos amó primero, se entregó por amor y por ti, por mí. Y Él está esperando que tú te levantes para que le reconozcas y le des toda la gloria y le digas: Dios, gracias por fijarte en mí. Gracias por sentarme en una iglesia apostólica. Si tú no me hubieras mirado, ¿dónde estaría yo sin ti hoy? Siéntese. Mucha gente hoy en día le preguntas: ¿quién es tu padre espiritual? ¿Quién es tu cobertura? Y te dicen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y qué triste es ver que gente te dice eso, porque ahí hablan de lo que hay en su corazón, hablan de lo que está en su corazón, rebeldía, independencia, no les importa. Si nosotros no tenemos un padre, alguien que cuide de nuestra vida, alguien a quien le demos cuenta, alguien que nos corrija, alguien que nos dé dirección, eventualmente en la vida vamos a tener muchos tropiezos y muchos fracasos. Y hay mucha gente que tiene tropiezos y fracasos y no se levantan. Por eso necesitamos un Padre celestial. Entonces el fluir del vino nuevo y la reforma viene cuando hay una revelación de la paternidad. Tú tienes un Padre en el cielo, y sí, Dios es tu Padre en el cielo. A lo mejor ni lo conoces, a lo mejor nunca te ha hablado, a lo mejor nunca te has puesto en contacto con Él. Solamente sabes que tienes un Padre en el cielo y vives una vida virtual con Él. Podría ser, pero cuando tú tienes un Padre en el cielo y para ti tu Padre en el cielo es tan real como tu Padre de aquí en la tierra, tú sabes entonces que estás cuidado y estás guardado y estás representado por alguien aquí en la tierra. Y toda casa tiene un padre, y en esta casa nuestro padre se llama el apóstol José Luis López, y nuestra madre es la profeta, la pastora Margarita. Entonces nosotros lo reconocemos, lo recibimos como nuestra autoridad y sabemos que ya no más somos hijos huérfanos, porque tenemos padres espirituales que velan por nosotros, oran por nosotros, nos representan, están pendientes de nuestra vida y siempre oran y nos presentan delante de Dios. Qué duro es cuando no hay esta revelación. Cuando tú no sabes, que andas vagando y no tienes cobertura, andas vagando, no tienes un padre espiritual. A lo mejor, entonces por esto esta revelación tiene que venir a ti. Y número 2, el poder de la resurrección. Los milagros que se desataron en la tierra, los milagros más poderosos, los milagros más fuertes se desataron después de que Jesús resucitó. Cuando Jesús estuvo en la tierra hizo ciertos tipos de milagros. Lea los evangelios, los 4 evangelios. Hizo cierto tipo de milagros, pero cuando Él le dio autoridad a sus discípulos y les dijo: ustedes van a llegar a donde yo no pude llegar, porque yo necesito ir con el Padre y ya no voy a estar más aquí con ustedes, pero les voy a enviar al Espíritu Santo, dijo. Y automáticamente cuando Él les dio y les transfirió la autoridad y el poder, los milagros que los apóstoles hicieron fueron milagros sobrenaturales. Y eso es lo que vemos hoy en día, la manifestación del vino nuevo. Esto fue propiciado. Por eso usted ve ahora que Jesús, cuando ascendió, ganó una victoria total, eterna, permanente e irreversible. Esto es lo que siempre nos enseña nuestro apóstol en la escuela sobrenatural. Y despojó al enemigo número 1 del poder de la muerte. Usted puede ver que la muerte toque a muchos y eventualmente es un paso que algún día, si Dios no viene, usted tiene que dar, y todos tenemos que dar. Sin embargo, mientras usted esté lleno de su propósito, usted esté haciendo la voluntad de Dios, usted esté trabajando en los asuntos del reino de Dios, Jesús ganó la autoridad y le quitó el poder a la muerte, porque le dijo: muerte, sobre mí tú no tienes ningún poder. Y Él regresó de la muerte, resucitó, dice la Biblia, y regresó aquí, subió primero hasta el cielo, pero después permaneció en la tierra y estuvo 40 días con sus discípulos y le quitó las llaves a la muerte. Así que mientras usted esté vivo y esté haciendo la voluntad de Dios y esté en el propósito de Dios, la muerte no te puede tocar.
no se preocupe, dile al de tu lado, yo estoy vivito y coleando. Y así voy a permanecer por mucho tiempo. Él entonces despojó a la muerte del poder de la muerte, el poder de las llaves del infierno que tenía la muerte, y anuló el acta de decretos que nos era contraria, y también le quitó el reinado que tenía Satanás sobre la tierra. Por eso usted ve que cuando Jesús resucita, el enemigo ya no es el señor de la tierra, su nombre cambia y fue cambiado al príncipe de las potestades del aire. ¿Por qué? Porque ya no tenía más dominio sobre la tierra. Al Jesús resucitar, en ese momento, a través del poder de la resurrección, le dijo: esta tierra ya no te pertenece más y tu gobierno ya no está más en esta tierra. Muchas cosas se lograron a través del poder de la resurrección, y ese mismo poder está disponible para ti, y esa misma reforma está disponible para ti, y ese mismo fluir está disponible para ti, y ese mismo río de bendición está disponible para ti, para que lo lleves a tu negocio, a tu empresa, para que lo lleves a tu familia, a tu iglesia, a tu congregación, las iglesias hijas allá donde me ven. Ese mismo fluir del río poderoso de Dios está disponible para ti. Si tú lo crees, agárralo y métete en el